El pequeño pueblo de El Peñón, perdido entre las verdes colinas de Colombia, dio la bienvenida a otra mañana sombría. Casas viejas con el revoque agrietado se alineaban en las estrechas calles como testigos mudos de decenas de destinos humanos. A las afueras de la ciudad, en una sencilla casa de una planta con un pequeño jardín, Mariana Bustamante Escobar se despertó más temprano de lo habitual. El amanecer gris apenas traspasaba las cortinas, cuando se levantó de la cama en silencio, intentando no despertar a su marido. Esta casa guardaba recuerdos de todos los días de su vida. Aquí había sido su infancia, aquí había crecido, aquí había enterrado a sus padres. Cada grieta en la pared, cada tabla del suelo que crujía contaba su propia historia. Mariana pasó la mano por el viejo tablero de madera de la mesa. Su padre había fabricado él mismo estos muebles, poniendo su alma en cada detalle. Raúl Valdés Montoya, su marido, apareció en la cocina una hora más tarde, cuando el desayuno estaba listo. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás con descuido y la ropa de trabajo desarreglada. Últimamente parecía cada vez más cansado e irritado. «Tenemos que hablar», dijo sin tocar la comida. Mariana se quedó helada y sintió que se le apretaba el corazón. Conocía ese tono. Surgía cada vez que Raúl estaba a punto de hablar de algo serio. «¿Sobre qué?», preguntó en voz baja, tomando asiento frente a él. «Sobre el taller de coches. Ya no puedo trabajar en esa maldita fábrica. Sabes que siempre he soñado con tener mi propio negocio. Tengo un plan, contactos, clientes potenciales. Solo necesito dinero para empezar». Mariana sintió un escalofrío en su interior. Adivinó a dónde conducía esta conversación. «¿Y qué propones?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Vender la casa», dijo Raúl sin rodeos. «Es nuestra única oportunidad. El dinero de la venta nos ayudará a abrir un taller, alquilar un local, comprar material. En 1 o 2 años podremos comprar una casa nueva, mejor que esta». Mariana miraba por la ventana al viejo manzano plantado por su padre el año en que ella nació. Cada primavera traía nuevas flores, cada otoño nuevos frutos. Durante 32 años, este manzano había formado parte de su vida. «Esta es la casa de mis padres, Raúl», dijo en voz baja. «Cada rincón de aquí guarda recuerdos». «Los recuerdos no nos darán de comer», replicó él secamente. «Piensa en el futuro, en nuestro futuro. No quiero pasarme la vida trabajando en una fábrica, ahogándome en productos químicos y perdiendo la salud». Había una extraña insistencia, casi agresividad, en su voz. Mariana recordó cómo 5 años atrás habían celebrado su boda aquí, cómo su madre había preparado la cena, cómo su padre había bendecido su unión. Raúl había sido diferente entonces, más suave, más atento, más amable. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Es una decisión importante». «¿Cuánto tiempo?». Había irritación en su voz. «1 semana. Dame 1 semana». Raúl se levantó de la mesa sin siquiera tocar su desayuno. Sus pasos retumbaron en el viejo parqué mientras se dirigía a la salida. La puerta principal se cerró de golpe y Mariana se quedó sola en el silencio de la casa matinal. Guardó lentamente el desayuno sin tocar, realizando mecánicamente las acciones que le eran familiares. Su mente se llenó de recuerdos. Aquí estaba su padre enseñándole a montar en bicicleta en el patio. Aquí estaba su madre replantando flores en el jardín. Aquí estaba la familia celebrando la Navidad. Ahora todo lo que quedaba de aquellos días felices eran las fotos de las paredes y los recuerdos de las estanterías. El día avanzaba lentamente. Mariana intentaba hacer lo de siempre, lavar, preparar la cena, regar las flores del jardín, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana. Entendía el deseo de su marido de montar su propio negocio. Trabajar en la fábrica era realmente duro e ingrato, pero vender la casa parecía una traición a la memoria de sus padres. Por la noche, cuando Raúl volvió del trabajo, apenas hablaron. Él cenó en silencio y se fue a ver la televisión, mientras Mariana se quedaba en la cocina, repasando los acontecimientos de los últimos años. Una vez ella y Raúl habían sido realmente felices en esta casa. Una vez él había dicho que atesoraba cada minuto que pasaba aquí. ¿Qué había cambiado? En el dormitorio, despierta, Mariana escuchaba la respiración de su marido. Era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Antes, él siempre la abrazaba antes de acostarse, pero ahora le daba la espalda y ni siquiera le deseaba buenas noches. Al otro lado de la ventana retumbaba la lluvia nocturna, golpeando las tejas del tejado,
que su padre había recocido con sus propias manos poco antes de morir. Cada sonido en esta casa le era familiar, cada sombra le resultaba familiar. ¿Cómo se puede vender todo esto? ¿Cómo podría el dinero valorar un recuerdo? La mañana siguiente trajo nuevas preocupaciones. Mariana tenía que ir a trabajar. La granja en la que había trabajado durante 8 años necesitaba atención. Tal vez, el trabajo la ayudaría a distraerse de sus pesados pensamientos. Intentó hacer las maletas en silencio, pues Raúl aún dormía, y su turno en la fábrica empezaba más tarde. Al salir de casa, Mariana miró las viejas paredes por última vez. Había que tomar una decisión, y cada vez quedaba menos tiempo. Sabía que esa semana cambiaría sus vidas por completo, pero no tenía ni idea de lo grandes que serían esos cambios. La finca El Amáncer estaba a media hora a pie de la casa de Mariana. El sinuoso camino de tierra atravesaba las colinas, entre cafetales y platanales. La niebla matinal aún no se había disipado cuando se acercó a la vieja verja de hierro. El vigilante, el anciano Pablo, asintió con la cabeza mientras abría la puerta. La jornada laboral en la granja empezaba temprano. Mariana se puso la ropa de trabajo, unos vaqueros viejos y una camisa descolorida, y se dirigió a los invernaderos. Aquí se cultivaban orquídeas para la exportación, y el trabajo requería cuidados especiales. Cada planta necesitaba unos cuidados. Cada flor contaba. «Buenos días», llegó una voz familiar. Ángela Botero Castro, que trabajaba en el invernadero vecino, la saludó con la mano. Eran amigas desde hacía 5 años, desde que Ángela había aceptado un trabajo en la granja. «Buenos días», contestó Mariana intentando sonreír. Ángela se dio cuenta enseguida de su estado de ánimo. Dejó las herramientas a un lado y se acercó. «¿Qué te pasa? ¿No eres tú misma?». Mariana empezó a relatar la conversación de ayer con su marido, sus planes de vender la casa, sus dudas y temores. Ángela escuchaba atentamente, moviendo de vez en cuando la cabeza. «Sabes», dijo finalmente, «los hombres suelen tomar decisiones sin pensar en los sentimientos de los demás. El objetivo es lo único que les importa, y cómo se llega a él carece de importancia». En ese momento entró en el invernadero un hombre desconocido, alto, con las sienes encanecidas. Se mostraba seguro de sí mismo, pero sin arrogancia. «Buenos días, señores», saludó. «Soy Esteban Ordóñez, el nuevo agrónomo. Voy a comprobar el estado de las plantas y sus condiciones». Ángela encendió de inmediato su encanto, pero Mariana notó que la mirada del nuevo agrónomo se detenía en ella con más frecuencia. Examinó detenidamente las plantas, hizo algunas preguntas sobre la temperatura y la humedad y tomó notas en su cuaderno. «Buen trabajo», dijo antes de marcharse. «Se nota que las plantas han sido cuidadas con cariño». El día se alargó lentamente. Mariana realizaba mecánicamente las actividades habituales: controlar el riego, quitar las hojas secas, trasplantar las plantas jóvenes. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con Raúl. A veces captaba la atenta mirada de Esteban, que entraba periódicamente en los invernaderos para ver cómo estaban. Durante su pausa para comer, Ángela se le acercó con su recipiente de comida. «Este nuevo agrónomo es interesante», comentó como de pasada, «y claramente interesado en ti». «Vamos», le dijo Mariana con un gesto. «Tengo marido». «Un marido que quiere vender la casa de tus padres», le recordó Ángela. Después de comer, el trabajo se hizo aún más duro. El calor en los invernaderos se hacía insoportable. El aire húmedo dificultaba la respiración. Mariana sentía cómo el sudor le corría por la espalda y le dolían los brazos. Pero el cansancio físico la ayudaba a no pensar en sus problemas. Hacia el atardecer, Esteban volvió a entrar en el invernadero. Se detuvo junto a Mariana, observándola trabajar con las plantas. «Lo haces con mucha profesionalidad», comentó. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «8 años», respondió ella sin apartar los ojos de su trabajo. «¿Y te gusta tu trabajo?» «Sí, mucho. Estas flores son como seres vivos. Cada una necesita un enfoque especial, cuidados». Esteban la miró detenidamente, como si tratara de ver algo detrás de la cáscara exterior. «¿Sabes?», dijo tras una pausa, «rara vez conozco a gente que trate así su trabajo. Normalmente lo hacen todo mecánicamente, sin alma». Mariana sintió que se ruborizaba bajo su mirada. En ese momento, Ángela se asomó al invernadero. «Mari, son casi las 6. Hora de prepararse». Esteban se despidió y salió.
Ángela saltó inmediatamente hacia su amiga. Bueno, ¿qué he dicho? Es obvio que está interesado en ti. Basta, dijo Mariana cansada. Solo está siendo educado. Mientras recogía sus cosas en el vestuario, Mariana pensó en la velada que se avecinaba en casa. Otra vez tendría que fingir que todo era normal. Otra vez tendría que guardar silencio en la cena. Otra vez tendría que sentir esa creciente brecha entre ella y su marido. El viaje a casa parecía interminable. Le zumbaban las piernas después de un día de trabajo, le dolía la espalda, pero sobre todo le dolía el alma. ¿Cómo tomar la decisión correcta? ¿Cómo encontrar una salida que satisficiera a todos? Raúl ya estaba en casa cuando ella regresó. Estaba sentado frente al televisor y ni siquiera giró la cabeza al oír abrirse la puerta. Estoy cansada, prepararé algo sencillo para cenar, dijo Mariana. Como quieras, respondió él con indiferencia, sin apartar los ojos de la pantalla. En la cocina, picando verduras para la ensalada, Mariana recordó la atenta mirada de Esteban, su cálida sonrisa, su genuino interés por su trabajo. ¿Cuándo había sido la última vez que Raúl la había mirado así? ¿Cuándo se había interesado por su trabajo, por sus sentimientos? La cena transcurrió en el silencio habitual. Raúl comió deprisa y volvió a sentarse frente al televisor. Mariana fregó los platos, recogió la cocina y se fue al dormitorio. Mañana tendría que volver a levantarse temprano, ir a trabajar de nuevo, fingir que todo volvía a ir bien. En la oscuridad del dormitorio permaneció despierta durante largo rato, repasando mentalmente los acontecimientos del día. Por alguna razón, la imagen del nuevo agrónomo no se le iba de la cabeza, pero ahuyentó esos pensamientos con cuidado. Tenía un marido, tenían problemas que resolver. No hay tiempo para pensar en hombres extraños, aunque te miren como una vez lo hizo tu propio marido. Una semana de reflexión pasó volando como un día. Mariana estaba sentada en la vieja cocina repasando cada momento vivido aquí. Raúl tenía que volver dentro de una hora y ella tenía que darle una respuesta. El viejo reloj de pared, regalo de su padre cuando cumplió 18 años, marcaba los minutos. La noche era sofocante. La ventana abierta no traía frescor, solo el aroma del jardín en flor. Mariana se levantó y recorrió las habitaciones. Cada una tenía su propia historia. Aquí aprendió a andar, aquí hacía los deberes. En este rincón se colocaba el árbol de Navidad cada diciembre. Ahora todos esos recuerdos debían valorarse en términos monetarios. El sonido de la llave al girar en la cerradura la hizo estremecerse. Raúl entró sin quitarse los zapatos de trabajo, directo a la cocina. ¿Y bien?, preguntó sin preámbulos. ¿Cuál es la solución? Mariana se acomodó lentamente en la silla frente a él. Estoy de acuerdo, dijo en voz baja. Vendamos la casa. A Raúl se le iluminó la cara con una sonrisa que hacía meses que no veía. No te arrepentirás, exclamó, levantándose de un salto de la silla. Ya tengo un plan de acción. Mañana llamaré a la inmobiliaria y empezaremos a buscar compradores. Dijo algo más, pero Mariana no estaba escuchando. Se quedó mirando la pared donde colgaba una vieja foto de sus padres. Parecían mirarla con reproche. Los días siguientes se convirtieron en una serie interminable de reuniones con posibles compradores. El agente inmobiliario, un hombre delgado llamado Alberto, no paraba de traer a gente diferente. Recorrieron las habitaciones, evaluando las paredes, mirando en cada rincón, discutiendo la necesidad de reparaciones. La casa es vieja pero sólida, dijo Alberto. Está bien construida, los cimientos son excelentes. Claro que necesita algunas reparaciones cosméticas, pero son menores. Cada vez que otra familia visitaba la casa, Mariana se sentía como una traidora. Era especialmente duro cuando los visitantes empezaban a discutir qué paredes derribarían, qué muebles tirarían, cómo rediseñarían las habitaciones. En el trabajo, intentaba mantener la compostura, pero Ángela seguía notando su estado. Estás agotada, le decía a su amiga durante la pausa para comer. Quizá deberías pensártelo un poco más. Es demasiado tarde, Mariana negó con la cabeza. Raúl ya ha presentado su dimisión en la fábrica. Era cierto. Animado por su acuerdo, su marido había escrito inmediatamente su carta de dimisión. Ahora simplemente no podían permitirse cambiar de opinión. No podían vivir sin su sueldo de la fábrica. Esteban también notó el cambio de humor de ella. Un día, mientras revisaba los invernaderos, se detuvo junto a ella.
¿Le pasa algo?, le preguntó con auténtica preocupación. Últimamente no eres tú misma. Mariana no sabía por qué le había contado todo. Sobre la casa, sobre la decisión de venderla, sobre los planes de su marido de abrir un taller mecánico. Esteban escuchaba atentamente sin interrumpir. «¿Sabes?», dijo tras una pausa, «a veces las decisiones más difíciles son las correctas. Lo importante es que creas en esa decisión». Esa era la cuestión. Mariana no creía, pero no podía decirlo en voz alta. Finalmente se encontró un comprador dispuesto a pagar el precio pedido. Una familia de la capital, marido y mujer y 2 hijos adolescentes. Planeaban hacer reformas importantes y convertir la casa en una vivienda moderna. «Gran trato», se alegró Raúl. Ni siquiera regatearon mucho. La tarde del día en que se firmó el contrato preliminar, Mariana estuvo sentada largo rato en el jardín. El manzano, plantado por su padre, estaba dejando caer sus primeras hojas otoñales. Era extraño pensar que pronto aquel jardín pertenecería a unos desconocidos. Raúl, mientras tanto, ya estaba haciendo planes. Había encontrado un local adecuado para un taller de reparación de coches en las afueras de la ciudad. Había organizado el suministro de equipos y había elaborado un plan de negocio. Sus ojos ardían de entusiasmo. No paraba de hablar de perspectivas de futuro. «¿Te imaginas?», decía durante la cena. «En 1 o 2 años podremos comprar una casa nueva, más grande que esta, con garaje, con electrodomésticos modernos». Mariana asintió, sin fuerzas para discutir. Al fin y al cabo, era una decisión conjunta, aunque no fuera del todo voluntaria. En la fábrica, Raúl recibió una fiesta de despedida. Llegó tarde a casa, un poco achispado, lleno de entusiasmo y planes. «Todo irá bien», dijo abrazando a Mariana. «Ya verás, este taller de reparación de coches es nuestra oportunidad para una vida mejor». Ella intentó compartir su optimismo, pero no pudo. Algo le decía que aquello no era más que el principio de un cambio, y que no todo iba a ser para mejor. Faltaban 2 semanas para el desahucio. Mariana empezó a empaquetar lentamente sus cosas, clasificándolas entre las que irían con ellos al piso de alquiler y las que tendrían que guardar temporalmente en el almacén. Cada pequeña cosa le evocaba recuerdos. Un viejo jarrón, regalo de boda de su madre, las herramientas de su padre, los juguetes de sus hijos, los libros del colegio. Ángela la ayudaba por las tardes, después del trabajo. Juntas ordenaban armarios, empaquetaban cajas, las firmaban con rotulador. «Quizá realmente sea lo mejor», dijo su amiga, intentando animar a Mariana. «Nueva vida, nuevas oportunidades». Pero Mariana podía ver que ni siquiera Ángela creía sus propias palabras. Conocía demasiado bien a Mariana como para darse cuenta de lo difícil que era para ella la mudanza. Raúl apenas participó en el embalaje. Todo su tiempo estaba ocupado con el futuro taller. Se reunía con proveedores, redactaba documentos, planeaba la renovación del local. Por las noches llegaba a casa entusiasmado, hablando de sus éxitos, haciendo planes grandiosos. No parecía darse cuenta de lo duro que era para su mujer despedirse de su casa. El día antes del desalojo, Mariana recorrió todas las habitaciones por última vez. Paredes vacías, papel pintado descascarillado, ventanas desnudas sin cortinas. La casa ya no parecía un hogar. Mañana tomarían posesión los nuevos propietarios, y ella aprendería a vivir de nuevo, en un piso de alquiler, entre paredes ajenas. La última noche no pudo dormir. Se quedó tumbada mirando al techo, escuchando los sonidos familiares de la vieja casa. El crujido de las tablas del suelo, el susurro de las ramas junto a la ventana, el silencioso zumbido del frigorífico de la cocina. Mañana esos sonidos pasarían a formar parte de la vida de otra persona, y ella tendría que acostumbrarse a otros nuevos. El piso de alquiler les recibió con olor a humedad y polvo. La pequeña habitación de 2 camas, situada en la tercera planta de una casa antigua, parecía estrecha después de la espaciosa casa de sus padres. Mariana ordenó las cosas mecánicamente, intentando crear cierta apariencia de comodidad. Raúl no ayudaba mucho. Estaba completamente absorto en la búsqueda de un local para el futuro taller de reparación de automóviles. El dinero de la venta de la casa estaba en la cuenta bancaria. La suma parecía impresionante, pero Mariana se dio cuenta de que el dinero se gastaría rápidamente en equipamiento y reparaciones. Todas las tardes Raúl traía nuevos presupuestos, enseñaba fotos de las máquinas y herramientas que pensaba comprar. «Mira», decía, extendiendo las impresiones sobre la mesa de la cocina.
Este elevador es caro, pero no podemos prescindir de él. Pero el equipo de diagnóstico es de última generación. Nos permitirá trabajar en los modelos más nuevos de coches. Mariana asintió, sin entrar en detalles técnicos. Le preocupaba más el hecho de que vivieran en un piso de alquiler, con todo el dinero destinado al negocio de su marido. Tras una semana de búsqueda, Raúl encontró un local adecuado, un viejo almacén a las afueras de la ciudad. El edificio necesitaba reformas, pero era espacioso y tenía una entrada cómoda. «El lugar perfecto», se entusiasmó Raúl mientras le enseñaba el local. «Mira, esta será la recepción. Allí pondremos los ascensores y en esa parte haremos un almacén de repuestos». La sala olía a aceite de máquina y a óxido. Los altos techos se perdían en la penumbra. La luz apenas se filtraba por las polvorientas ventanas. Mariana miró a su alrededor, intentando imaginar cómo se convertiría este lugar en un moderno taller mecánico. Las reformas habían comenzado. Raúl había contratado a un equipo de peones para poner orden. Todos los días, después de trabajar en la granja, Mariana se pasaba por allí para ver cómo iban las cosas. Poco a poco, el almacén se iba transformando, con nuevas ventanas, paredes recién pintadas y un cableado eléctrico fiable. Ángela, que vino de visita una tarde, intentó animar a su amiga. «Bueno, al menos ahora sabemos a dónde fue a parar el dinero de la venta de la casa. La casa no está nada mal». Mariana solo suspiró. El dinero se esfumaba a un ritmo alarmante. Además de las reparaciones, necesitaban comprar equipo, herramientas, el primer lote de refacciones. Raúl siempre hablaba de algún gasto adicional, de alguna inversión necesaria. Una mañana, al pasar por el futuro taller de camino al trabajo, vio a Esteban. Estaba de pie fuera del edificio, mirando el cartel que los trabajadores habían colocado ayer mismo. Taller de Automóviles Valdés. «Buenos días», le saludó Mariana. «Ah, ¿este es tu nuevo taller?», preguntó sonriendo. «Parece prometedor». «Del marido», corrigió ella. «Es su sueño». Esteban la miró atentamente. «¿Y tu sueño? ¿Cuál es?». Mariana no encontraba respuesta. Últimamente había estado tan inmersa en los problemas de su marido que se había olvidado de sus propios deseos. 15 días después, el taller estaba listo para abrir. Los nuevos equipos brillaban a la luz de las potentes lámparas, las herramientas estaban bien dispuestas y en la recepción había cómodos sillones para los clientes. Raúl resplandecía de orgullo mientras mostraba el espacio a sus antiguos colegas de la fábrica. «Aquí es donde estará el diagnóstico informático», explicó. «Aquí está el taller de pintura. Y allí, en la esquina, habilitaremos un lugar para pequeñas reparaciones». El primer cliente llegó al día siguiente de la inauguración. Un viejo Ford con problemas de motor. Raúl se ocupó personalmente del coche, demostrando sus habilidades. Mariana le observaba desde la recepción. Sabía de lo que hablaba. Poco a poco, fueron llegando más clientes. El boca a boca funcionaba. La gente se hablaba del nuevo taller, donde los precios eran razonables y la calidad del trabajo alta. Raúl trabajaba de la mañana a la noche, totalmente inmerso en su negocio. Ahora se veían incluso con menos frecuencia que antes. Salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, cansado, oliendo a aceite de máquina. Cenaba algo rápido y se acostaba en la cama, para que mañana pudiera volver a sumergirse en el trabajo. «Las cosas irán mejor», decía en sus escasos momentos de compañía. «Conseguiré algunos clientes fijos, algo de personal. Entonces será más fácil». Pero a medida que los días se convertían en semanas, la situación no cambiaba. Mariana se sentía cada vez más sola en su piso de alquiler. Por las tardes, se sentaba junto a la ventana, mirando la calle desconocida y pensando en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. En el trabajo intentaba seguir como siempre, pero todos se daban cuenta de su estado depresivo. Esteban pasaba a menudo por su invernadero. Entablaba conversación, intentaba distraerla de sus tristes pensamientos. «¿Sabes?», le dijo una vez. «A veces hay que dejar que el tiempo haga lo suyo. Las cosas se pondrán en su sitio». Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas no se ponían más fáciles. Mariana veía cómo su marido se alejaba cada vez más de ella, inmerso en su nuevo mundo de coches, piezas y clientes. Entendía su pasión, pero no podía quitarse la sensación de que no solo había perdido la casa de sus padres, sino algo más, algo mucho más importante. Raúl, por su parte, empezó a hablar de ampliar el negocio. Cada vez había más clientes, más trabajo, y estaba pensando en contratar a más mecánicos. «¿Te imaginas?», dijo.
Si las cosas siguen así, en 6 meses podremos comprar un piso nuevo, o incluso una casa. Pero Mariana ya no compartía su entusiasmo. Algo le decía que cuanto más éxito tenía el negocio de su marido, más separados estaban, y ninguna casa nueva podría llenar el creciente vacío que había entre ellos. 3 meses pasaron volando. El taller de Raúl prosperaba y los clientes reservaban con una semana de antelación. Contrató a 2 ayudantes, compró más maquinaria y amplió el almacén de piezas. El dinero fluía, pero con él cambió el propio Raúl. Ahora vestía camisas caras, se compró un teléfono nuevo, salía más a menudo por la ciudad. Se desplazaba al trabajo en un coche recién comprado, un Mercedes de segunda mano que él mismo había reparado. Sus movimientos se volvieron más bruscos, su voz más autoritaria, su mirada más fría. Mariana notó estos cambios, pero guardó silencio. Una mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, vio una marca de carmín en su camisa. El estampado rosa pálido del cuello parecía una bofetada. Metió la camisa en la lavadora sin decir nada. Las cosas siguieron como siempre en la granja. Las orquídeas requerían una atención constante, y el trabajo monótono la ayudaba a mantener la mente alejada de los problemas domésticos. Esteban empezó a aparecer en su invernadero con más frecuencia de lo habitual, siempre encontrando alguna excusa para hablar. «Realmente tienes talento», decía mientras miraba las plantas en flor. «Responden a tus cuidados». Mariana notó cómo le cambiaba la voz al dirigirse a ella, la calidez de sus ojos. Era aterrador y seductor al mismo tiempo. Ángela también se dio cuenta de lo que pasaba. Un día, durante la comida, le preguntó sin rodeos: «¿Qué pasa entre Esteban y tú?» «Nada», contestó Mariana demasiado rápido. «¿Debería?» Su amiga la miró atentamente. «Es un buen hombre, Mari, y está claro que siente algo por ti». Mariana guardó silencio. No podía admitir ni siquiera ante sí misma que la presencia de Esteban se había vuelto importante para ella, que su atención le calentaba el alma, que su voz le hacía latir el corazón con más frecuencia. Esa noche Raúl llegó a casa más tarde de lo habitual. Olía a una colonia cara que nunca antes había olido. Cuando le preguntaron por el retraso, estalló. «¿Qué pasa con el interrogatorio? He estado trabajando. Gracias a mi trabajo, ahora podemos permitirnos una vida normal». «¿Normal?», intervino Mariana en voz baja. «Apenas nos vemos, no hablamos. ¿Es normal? Tengo un negocio. ¿Crees que funciona solo? ¿Crees que el dinero cae del cielo?» Se fue a la ducha, dando un sonoro portazo. Mariana se quedó en la cocina, mirando una taza vacía de café frío. En su mente daban vueltas los recuerdos de los primeros años de su matrimonio, cuando habían sido verdaderamente felices, cuando habían pasado todas las tardes juntos, cuando lo habían compartido todo. Al día siguiente, Esteban la encontró en el invernadero con los ojos enrojecidos de tanto llorar. No le hizo preguntas, se sentó a su lado y empezó a hablarle de su vida, de cómo había trabajado en distintos países, de cómo había estudiado agronomía, de cómo soñaba con encontrar un lugar donde echar raíces. «Sabes, Mariana», le dijo, «a veces hay que tener el valor de admitir que la vida ha ido por mal camino, y hace falta aún más valor para cambiarlo». Ella le miró. «Lo dices como si fuera sencillo». «No, no es fácil. Pero a veces es más difícil quedarse donde uno se siente mal que encontrar la fuerza para irse». Sus palabras calaron hondo. Mariana se levantó apresuradamente y salió del invernadero, sintiendo que el corazón le latía frenéticamente. Por la noche, Raúl volvió a llegar tarde. Olía a alcohol y a perfume ajeno. Ni siquiera intentó disimularlo. Se limitó a pasar junto a su mujer y entrar en el dormitorio. Mariana se quedó sentada en la cocina, sintiendo que algo en su interior temblaba. Decidió pasar por el taller este fin de semana para llevarle la comida a su marido, como había hecho otras veces. Cuando aparcó fuera del edificio, vio a través de los grandes ventanales a Raúl hablando con una mujer. Una joven y espectacular morena estaba muy cerca de él, poniéndole la mano en el hombro. Se reían de algo, claramente ajenos al mundo que les rodeaba. Mariana dio la vuelta al coche y se marchó sin bajarse. En casa, lavó metódicamente los platos, quitó el polvo y lavó la ropa. Las acciones mecánicas la ayudaban a no pensar, a no sentir, a no analizar. El lunes, en el trabajo, Esteban se dio cuenta enseguida de su estado. En silencio, le trajo un vaso de agua y se sentó a su lado, haciéndole compañía. Su presencia tenía un efecto tranquilizador, como una manta caliente en un día frío. «Cultivo orquídeas en casa», dijo tras un largo silencio.
Si quieres, ven a verlas. Tengo algunas variedades raras. Mariana se dio cuenta de que le estaba ofreciendo algo más que ver flores. Le ofrecía un refugio, la oportunidad de ser ella misma, el derecho a sus propios sentimientos. Ella no respondió, pero ambos sabían que esta invitación lo cambiaría todo. Por la noche, Raúl anunció que se iba a la capital a pasar el fin de semana, aparentemente a un congreso de mecánicos de coches. Ni siquiera le preguntó cómo estaría sin él, simplemente la puso ante el hecho. Mariana le vio hacer las maletas y pensó que no reconocía al hombre con el que se había casado. Su ropa era diferente, marcas caras en lugar de las camisas de siempre. Su forma de hablar cambió, nuevas palabras, entonaciones arrogantes. Incluso su forma de andar era diferente, más fanfarrón, más seguro de sí mismo. El éxito y el dinero parecían haber borrado de él todo aquello por lo que ella le había amado. El viernes, después de despedir a su marido, Mariana permaneció sentada en el piso vacío durante largo rato. Llovía al otro lado de la ventana, las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando una extraña melodía de soledad. El teléfono estaba en silencio. Raúl ni siquiera se había molestado en avisarle de que había llegado bien. No había dormido mucho aquella noche, repasando mentalmente los acontecimientos de los últimos meses. Todo apuntaba a una cosa: su matrimonio se estaba desmoronando, convirtiéndose en una farsa en la que ella desempeñaba el papel de un cómodo decorado. Y en algún lugar de su conciencia se cernía la imagen de un hombre que la miraba con ojos completamente distintos, cálidos, comprensivos, vivos. El domingo por la noche, Raúl regresó de la capital. Su caro traje olía a perfume femenino. Y en el bolsillo de la chaqueta, Mariana encontró un cheque arrugado de un restaurante para 2 personas. En silencio, colgó el traje en sus perchas y le hizo creer que no se había dado cuenta de nada. La mañana del lunes empezó con un grito. Raúl no encontraba su camisa favorita, que iba a llevar a una importante reunión con proveedores. ¿Dónde está mi camisa blanca de Armani? Corrió por el piso, tirando las cosas de un lado a otro. ¿No podías haberla lavado el fin de semana? Está en la tintorería, contestó Mariana en voz baja. Derramaste café sobre ella la semana pasada. ¿Y no podías decírmelo antes? De todas formas, ¿qué haces todo el día? Mariana permaneció en silencio. Se preparaba para ir a trabajar, metiendo mecánicamente el almuerzo en el bolso, tratando de no reaccionar a sus arrebatos de ira. Antes habría llorado, se habría puesto a inventar excusas, pero ahora solo había vacío en su interior. En la granja tenía noticias. Había llegado un nuevo cargamento de orquídeas raras. Esteban estaba radiante de alegría mientras mostraba las frágiles plantas. «Mira estas bellezas», dijo acariciando suavemente los delicados pétalos. «Las trajeron de Ecuador. Necesitarán cuidados especiales». Su entusiasmo era contagioso. Mariana sonrió involuntariamente al contemplar las caprichosas flores. Durante unas horas se olvidó de los problemas domésticos, completamente inmersa en su trabajo. Durante la pausa para comer, Ángela se le acercó. «¿Ha visto al nuevo cliente de su marido?», preguntó bajando la voz. Mariana se tensó. «¿Qué cliente?». «Una morena alta con un BMW negro. Dicen que ahora pasa por el taller todos los días. Una para cambiar el aceite, otra para revisar las ruedas». Ángela dejó de hablar al ver la expresión de su amiga. Mariana estaba inmóvil, con un recipiente de plástico de ensalada sin terminar entre las manos. «Se llama Claudia», dijo por fin Ángela. «Claudia Restrepo. Trabaja en un banco del centro». El nombre sonó como un puñetazo. Mariana recordó a la morena alta que había visto en el taller, su pose segura, su mano en el hombro de Raúl. Después del trabajo, condujo hasta el banco. Aparcó al otro lado de la calle y esperó. Una hora más tarde, Claudia Restrepo salió por la puerta. Un traje caro realzaba su figura perfecta, su pelo oscuro brillaba al sol. Subió a un BMW negro y se dirigió, por supuesto, en dirección al taller mecánico. Por la noche, Raúl volvió a llegar tarde. Olía a un perfume familiar, el mismo que Claudia había olido al pasar junto al coche de Mariana. «No voy a cenar», espetó desde el umbral de la puerta. «Comí en la ciudad». «¿Con un cliente?», preguntó Mariana en voz baja. Él se dio la vuelta bruscamente. «¿Qué quieres decir?». «Nada, solo preguntaba». Raúl se dirigió al cuarto de baño, dando un sonoro portazo. Mariana se quedó en la cocina, mirando cómo se enfriaba la cena que había pasado 2 horas preparando. Al día siguiente no aguantó,
y le contó todo a Esteban. Se sentaron en el invernadero lejano, entre las orquídeas en flor, y ella habló, de cómo había cambiado Raúl, de Claudia, de sus sospechas y temores. Esteban escuchaba en silencio, solo apretaba los puños. Cuando ella terminó, dijo en voz baja: «Te mereces algo mejor, Mariana, mucho mejor». Había tanta ternura y dolor en su voz que la dejó sin aliento. Se levantó a toda prisa y salió, incapaz de dominar sus sentimientos. Otro escándalo la esperaba en casa. Raúl había encontrado el recibo de la tintorería de su camisa. «¿Por qué es tan cara?», gritó. «¿Has perdido la noción del dinero? ¿Crees que la hago por nada?». «Es tu camisa de $300», replicó ella. «Fuiste tú quien insistió en una limpieza especial. No te atrevas a decirme lo que tengo que hacer. Yo gano este dinero, me corresponde a mí decidir en qué gastarlo». Se marchó dando otro portazo. Mariana se hundió lentamente en su silla. ¿Cuándo se habían convertido sus vidas en esto? ¿Cuándo el amor y el respeto habían sido sustituidos por gritos y acusaciones? El fin de semana, Raúl anunció una fiesta para celebrar el éxito del taller. Alquiló un restaurante caro, invitó a antiguos compañeros de la fábrica, a clientes importantes. «Ponte algo decente», lanzó a su mujer. «No me avergüences». Mariana sacó el único vestido de noche que había comprado para la boda de una amiga. Ahora le quedaba grande. Apenas había comido en los últimos meses, preocupada por los problemas de su familia. La fiesta era dentro de una semana. Todos los días Mariana veía el BMW negro de Claudia aparcado en la puerta del taller. Todas las noches Raúl olía a su perfume. Todas las noches se quedaba despierta escuchando a su marido hablar por teléfono en el balcón, bajando la voz. El jueves, no pudo soportarlo más y fue a recoger a Claudia a la salida del trabajo. La siguió hasta el taller, aparcó cerca y esperó. 2 horas más tarde, Raúl y Claudia salieron juntos. Él le abrió la puerta del coche, hablaron de algo, luego se inclinó hacia ella y la besó. Allí mismo, en el aparcamiento, desinhibidos ante posibles testigos. Mariana no recordaba el camino de vuelta a casa. Le temblaron las manos al abrir la puerta del piso. El interior estaba oscuro y vacío. Encendió la luz y se quedó helada. Había un sobre la mesita. Una invitación a una fiesta, escrita con caligrafía. En el papel blanco como la nieve y en letras doradas estaba escrito: «Para Claudia Restrepo». El día de la fiesta comenzó para Mariana a las 6 de la mañana. Permaneció largo rato bajo la ducha caliente, tratando de ordenar sus pensamientos. Su vestido de noche colgaba de la puerta del armario. La seda azul oscuro brillaba tenuemente a la luz de la mañana. Raúl ni siquiera le había deseado feliz cumpleaños hacía un mes, y ahora exigía que brillara en su fiesta. El Paso estaba considerado el mejor restaurante de la ciudad. Ubicado en una antigua mansión de la época colonial, atraía a clientes adinerados con su exquisita cocina y sus lujosos interiores. Raúl reservó una gran sala en el primer piso, invitó a músicos y pidió vinos caros. A las 6 de la tarde, Mariana ya estaba lista. Se había arreglado ligeramente el vestido, peinado con elegancia y maquillado para disimular las huellas de la falta de sueño y las lágrimas. Miró su reflejo en el espejo, una mujer pálida, de ojos apagados, que intentaba parecer feliz. Raúl la recogió a las 7. Llevaba un traje nuevo y olía a colonia cara. «Tienes buen aspecto», le espetó, sin apenas mirar a su mujer. «Date prisa, tenemos que llegar antes que los invitados». En el coche se quedaron en silencio. Mariana miraba por la ventanilla las calles que pasaban, recordando cómo solían ir siempre de la mano de viaje, cómo hablaban de todo en el mundo, cómo reían juntos. El restaurante les recibió con la suave luz de las antiguas lámparas de araña y el olor a flores frescas. El maître les acompañó a la sala, donde ya estaban dispuestas las mesas, decoradas con manteles blancos como la nieve y cubiertos de plata. «Todo tiene que estar perfecto», dijo Raúl mientras comprobaba la disposición de las mesas. «Esta noche vendrá gente importante». Los primeros invitados empezaron a llegar a las 8. Los antiguos compañeros de la fábrica se sentían incómodos en el lujoso interior, pero los nuevos amigos de Raúl, propietarios de concesionarios de automóviles y proveedores de piezas, se mostraban confiados y fanfarrones. Mariana estaba junto a su marido, saludando a los invitados. Sonrió, estrechó la mano y dijo las palabras adecuadas. Sabía que Claudia iba a venir. La invitación que encontraron en su piso no dejaba lugar a dudas.
A las 9 el salón estaba lleno. Los camareros servían aperitivos y champán, los músicos tocaban música suave, y los invitados se reunían en grupos para hablar de negocios y compartir noticias. Raúl estaba radiante mientras aceptaba felicitaciones y cumplidos por el éxito de su negocio. «Y aquí llega el cerebro de mi éxito», exclamó cuando Claudia entró en la sala. Llevaba un vestido rojo que estilizaba su cincelada figura. Llevaba el pelo oscuro recogido en un elaborado peinado, y un collar de diamantes brillaba en su cuello. Todos los hombres de la sala se volvieron involuntariamente, acompañándola con la mirada. Mariana sintió que se le entumecían los dedos que aferraban su copa de champán. Claudia caminó directamente hacia ellos, contoneando las caderas a cada paso. «Feliz cumpleaños, cariño», cantó, besando a Raúl en la mejilla. Una sonrisa apareció en su rostro como Mariana no había visto en meses. Claudia se volvió hacia ella. «¿Y tú debes de ser la mujer de Raúl? He oído hablar mucho de ti». Había una sorna mal disimulada en su voz. Mariana asintió en silencio, sin fiarse de su voz. Comenzó la cena festiva. Raúl sentó a Claudia a su lado, a 2 asientos de su mujer. Mariana los vio susurrar mientras él la sentaba con las mejores piezas, sus dedos rozándose al pasar los instrumentos. Los camareros cambiaban los platos, servían vino, se llevaban los platos vacíos. Los invitados eran cada vez más ruidosos, las risas más fuertes, la música más alegre. Mariana apenas tocó su comida, levantando mecánicamente su copa cada vez que se hacía otro brindis. En un momento dado se dio cuenta de que la mano de Raúl estaba sobre la rodilla de Claudia, debajo de la mesa. Ni siquiera trataron de ocultarlo, tan seguros estaban de su impunidad. Mariana se levantó y salió de la sala. Necesitaba respirar aire fresco. Hacía fresco en el balcón del primer piso. Desde abajo llegaban los sonidos de la ciudad, el ruido de los coches, la música de los restaurantes vecinos, los retazos de las conversaciones entre los transeúntes. Mariana inspiró profundamente, intentando tranquilizarse. «No tienes que preocuparte tanto», resonó detrás de ella la voz de Claudia. «Después de todo, solo son negocios». Mariana se volvió lentamente. Claudia estaba apoyada despreocupadamente en la barandilla con un vaso de vino en la mano. «¿Negocios?», intervino Mariana. «Por supuesto. Trabajo en un banco, tengo contactos, clientes. Gracias a mí, el taller de Raúl consiguió muchos contratos lucrativos. Y el hecho de que él y yo, ya sabes, es solo un bonito extra». Se rió y bebió un sorbo de vino. Mariana se puso en pie, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. «¿Y yo qué? También formo parte de este negocio». «¿Lo eres?». Claudia la miró con desprecio. «No eres más que una pueblerina que vendió la casa de sus padres para que su marido pudiera empezar una vida normal, excepto que ya no encajas en esa nueva vida». En ese momento, Raúl salió al balcón. Se puso al lado de Claudia sin mirar siquiera a su mujer. «Ahí estás», le dijo a su amante. «Te estaba buscando. Los invitados preguntan cuándo será el pastel». «Raúl», llamó Mariana en voz baja. «¿Qué pasa?». Por fin la miró, frío, distante, como un extraño. «¿Y todavía no te has dado cuenta? ¿De verdad no lo entiendes?». Sonrió. «Claudia tiene razón. Ya no encajas en mi vida. Esta fiesta es un regalo de despedida. Puedes irte ahora mismo si quieres». Mariana sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. La música de la sala, las risas de los invitados, el ruido de la ciudad se fundieron en un zumbido indescifrable. Miró al marido que había amado durante 15 años y no lo reconoció. «¿Un regalo de despedida?», repitió. «¿Hiciste esta fiesta para humillarme delante de todos?». «¿Humillarte?», rió Raúl. «Te humillas a ti misma aferrándote al pasado. Mírate, vestido barato, sin maquillaje, peinada como una colegiala. Al lado de Claudia, pareces patética». Claudia se apretó contra él, rodeándole el cuello con el brazo. «Vamos, cariño. Los invitados están esperando». Se dirigieron hacia la salida del balcón. En la puerta, Raúl se volvió. «Por cierto, no hace falta que vuelvas al piso. Ya te he alquilado una habitación en un motel de las afueras. Te enviaré tus cosas más tarde». Mariana se quedó agarrada a la barandilla del balcón hasta que el sonido de los pasos de Raúl y Claudia se desvaneció en el pasillo. El aire fresco de la noche no la ayudó a recobrar el sentido.
15 años de matrimonio, 15 años de recuerdos compartidos, todo se hizo polvo en unos minutos. Desde el vestíbulo llegaban los sonidos de la música, las risas de los invitados, el tintineo de las copas. La fiesta continuó como si nada hubiera pasado. Mariana se enderezó lentamente, se ajustó el vestido y volvió al salón. No quería darles el placer de verla rota. Al entrar en la sala, notó inmediatamente el cambio. Claudia ya estaba sentada junto a Raúl, apoyándole una mano en el hombro. Los invitados cuchicheaban y miraban con curiosidad a Mariana. Algunos de los antiguos compañeros de Raúl en la fábrica apartaban la mirada, claramente incómodos. El camarero trajo una tarta de cumpleaños, una enorme creación de nata y chocolate, decorada con fruta fresca. Raúl se levantó con una copa de champán en la mano. Queridos amigos, quiero daros las gracias a todos por haber venido a compartir conmigo esta velada tan especial. Esta noche celebramos no solo mi cumpleaños, sino también una nueva etapa en mi vida. Atrajo a Claudia hacia sí. Gracias a esta mujer increíble, he aprendido lo que significa ser verdaderamente feliz. Me ha apoyado en mi negocio, me ha ayudado a creer en mí mismo. Y hoy quiero presentarla oficialmente como la mujer con la que pienso pasar el resto de mi vida. Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Ángela, sentada en el rincón más alejado, se levantó de un salto de su asiento, pero Mariana negó débilmente con la cabeza. No era necesario, no ahora. Claudia brilló al aceptar las felicitaciones. Su vestido rojo parecía una mancha de sangre sobre los manteles blancos como la nieve. Besó ostentosamente a Raúl, provocando los vítores de los achispados invitados. ¿Dónde está la tarta de cumpleaños?, preguntó caprichosa. Cariño, me prometiste el primer trozo. Raúl hizo una seña al camarero que traía la tarta. Junto con Claudia, se colocaron para la foto tradicional. La feliz pareja preparándose para cortar la tarta de cumpleaños. El fotógrafo contratado para la velada jugueteaba a su alrededor, eligiendo el mejor ángulo. Mariana avanzó lentamente hacia la salida. Cada paso era difícil, cada segundo se hacía eterno. Sentía las miradas de los invitados, algunas de lástima, otras de regodeo, otras de vergüenza. Una de las camareras, una chica joven de ojos amables, la alcanzó en la puerta. «Señora, déjeme que le pida un taxi». «No hace falta», contestó Mariana en voz baja. «Lo haré yo misma». Bajó la amplia escalera, atravesó el suntuoso vestíbulo del restaurante. El portero le abrió la puerta. No sabía lo que pasaba arriba. Para él ella seguía siendo la invitada de honor de la fiesta. Fuera estaba oscuro. Las farolas proyectaban círculos amarillos de luz sobre la acera, y las polillas nocturnas se arremolinaban bajo su luz. A lo lejos, los coches tocaban el claxon y sonaba la música de los bares vecinos. Una noche normal en la ciudad, como si no hubiera pasado nada, como si la vida de alguien no se hubiera hecho añicos hacía unos minutos. Mariana avanzó a zancadas, incapaz de distinguir la carretera. Los coches pasaban, por las ventanillas se oían conversaciones y risas. La gente iba a lo suyo, nadie se preocupaba por la mujer del vestido azul oscuro que caminaba lentamente por las calles nocturnas. En mi cabeza se agolpaban retazos de recuerdos. Su primer encuentro con Raúl, la proposición de matrimonio, la boda en casa de sus padres, los años felices juntos. ¿Cómo podía deshacer todo eso tan fácilmente? ¿Cómo pudo humillarla delante de todos, ridiculizarla, burlarse de su pasado común? Se oía música en el restaurante. La fiesta estaba en su apogeo. Probablemente estaban cortando la tarta, haciendo brindis, riendo. Claudia estaba sentada en su asiento, aceptando las felicitaciones, haciendo planes para el futuro. Y ella, Mariana, deambula por las calles de la ciudad sin saber a dónde ir. No la dejarán volver a su piso de alquiler y no hay forma de regresar a casa de sus padres. Le empiezan a doler los pies en sus zapatos de modelito, pero sigue caminando. Pasa por delante de escaparates iluminados, cafeterías acogedoras donde se sientan parejas enamoradas, oficinas cerradas y bancos. En uno de los escaparates vio el logotipo, el mismo banco en el que trabajaba Claudia. Se preguntó cuánto tiempo llevaban ella y Raúl planeando esta obra. ¿Cuánto tiempo llevaban preparándose para humillarla delante de todo el mundo? El semáforo del cruce se puso en rojo. Mariana se detuvo, mirando los coches que pasaban. En uno de ellos, reconoció el BMW negro de Claudia. Al parecer, uno de los invitados había venido en el mismo coche. El recuerdo de ver aquel coche,
De verlas besarse en el aparcamiento, le estrujó las entrañas. El teléfono de su bolso vibró. Ángela, probablemente preocupada, quería saber si todo iba bien. Mariana no contestó. No necesitaba compasión, ni siquiera de su mejor amiga. Entró en un pequeño jardín público y se sentó en un banco. Le zumbaban las piernas y la sangre le latía con fuerza en las sienes. A la luz de la lámpara pudo ver una pequeña mancha en el dobladillo de su vestido. Debía de haberle caído vino durante uno de los muchos brindis. Era un vestido que nunca volvería a ponerse, como todas las cosas que había comprado durante su vida con Raúl. A lo lejos, un reloj marcaba la medianoche. Probablemente la fiesta estaba llegando a su fin. Los invitados se iban a casa, y Raúl y Claudia probablemente también habían abandonado el restaurante. Me preguntaba a dónde habrían ido, a su piso de alquiler o al lujoso apartamento de Claudia. Mariana sacó su teléfono, abrió sus contactos. Tenía que ir a algún sitio, no podía quedarse sentada en el parque toda la noche. Su dedo se posó sobre el número de Esteban. Él había dicho que siempre estaba dispuesto a ayudar, pero ¿debía molestarle a estas horas? ¿Qué pensaría él si ella lo llamara en mitad de la noche? En ese momento el teléfono volvió a vibrar. Una llamada entrante. El nombre de Esteban apareció en la pantalla. Como si percibiera su estado, decidió llamar él mismo. Mariana se quedó mirando la pantalla, dudando si contestar. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicaría lo sucedido? El teléfono seguía vibrando, exigiendo insistentemente una respuesta. Sin embargo, Mariana contestó. Le temblaban los dedos al acercarse el teléfono a la oreja. «Hola». Su voz sonaba ronca, como la de un extraño. «¿Mariana?» Esteban podía oír la preocupación en su voz. «Me acaba de llamar Ángela para contarme lo que pasó en el restaurante. ¿Dónde estás ahora?» Ella miró a su alrededor, tratando de orientarse. «En algún jardín público. No lo sé exactamente. Hay una fuente y una vieja iglesia cerca. Es la plaza de San Francisco. Quédate ahí. Voy enseguida». Mariana quiso objetar, decir que no había por qué preocuparse, que de alguna manera se las arreglaría sola. Pero Esteban ya había colgado. En el restaurante, mientras tanto, la diversión había llegado a su clímax. Incluso aquí, a unas manzanas de distancia, se oía música. Claudia debía de estar disfrutando de su triunfo. Mariana se imaginó sentada en su asiento, aceptando las felicitaciones, fingiendo ser la futura dueña del taller mecánico. Los recuerdos de los últimos minutos en el restaurante llegaron en oleadas. Aquí estaba Raúl abrazando a Claudia por la cintura. Aquí estaban los comensales cuchicheando, mirándola a ella, Mariana, con lástima mal disimulada. Aquí estaban los camareros fingiendo que no pasaba nada, continuando sirviendo bebidas y aperitivos. 15 minutos después, un coche se detuvo cerca de la plaza. Esteban salió de él, miró a su alrededor y se dirigió rápidamente al banco donde estaba sentada Mariana. «Te estás congelando», le dijo, quitándose la chaqueta y pasándosela por los hombros. «Vamos, te llevaré. ¿A dónde quieres ir?» Mariana negó con la cabeza. «No tengo a dónde ir. Raúl dijo que me consiguió una habitación en algún motel, pero ni siquiera sé en cuál». «Entonces vamos a mi casa. Tengo una habitación de invitados». Ella quiso negarse, pero no tenía energía para discutir. Esteban la ayudó a levantarse y la llevó al coche. El habitáculo era cálido y olía a café. En el salpicadero había una taza de la cafetería más cercana. «Iba de camino a casa cuando llamó Ángela», explicó él, notando la mirada de ella. «He estado trabajando hasta tarde con el papeleo». Condujeron en silencio. Mariana miraba por la ventanilla las calles que pasaban, intentando comprender lo que había ocurrido aquella noche. 15 años de matrimonio, 15 años de amor y fidelidad. Todo había terminado en una noche, convertido en una farsa. El teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de Raúl. «Tus cosas están en el motel El Camino. La habitación está pagada para una semana. Las llaves están en recepción». Incluso en este breve mensaje había una sensación de desdén. Ninguna disculpa, ninguna explicación, solo información seca. Esteban vivía en una casita a las afueras de la ciudad. El pequeño jardín estaba lleno de macetas con orquídeas. Incluso en la oscuridad se podían ver sus hojas brillando a la luz de la linterna. «Entra», abrió la puerta y encendió las luces. «Siéntase como en su casa». La casa estaba amueblada con sencillez pero con gusto.
estanterías a lo largo de las paredes, muebles cómodos, macetas con flores por todas partes. El aire olía a café y a algún tipo de hierbas. La habitación de invitados está arriba. Esteban señaló las escaleras. Todo lo que necesitas está allí, y prepararé té. Mariana subió las escaleras. La habitación de invitados era acogedora y luminosa, incluso de noche. Una cama grande con sábanas blancas como la nieve, un armario, un tocador junto a la ventana. En la mesilla de noche había un jarrón con orquídeas. Se quitó los zapatos, aliviada al sentir el fresco suelo bajo sus pies cansados. En el pequeño cuarto de baño encontró una bata y toallas nuevas. Parecía que Esteban tenía invitados a menudo. Bajó las escaleras y lo encontró en la cocina. Estaba trabajando en la tetera, sacando tazas y algunas hierbas de un armario. Es una hierba calmante especial, le explicó al notar su interés. Te ayudará a relajarte. Se sentaron a la mesa de la cocina, bebiendo el aromático té. Mariana sentía que la tensión de aquella noche horrible iba desapareciendo poco a poco. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Esteban con cautela. Ella negó con la cabeza, pero las palabras fluyeron solas. Habló de cómo había cambiado Raúl desde que abrió el taller, de cómo había llegado Claudia, de cómo su matrimonio se había ido desmoronando poco a poco. Esteban escuchaba en silencio, solo de vez en cuando vertía té en su taza. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Mariana sonrió amargamente. Vendí la casa de mis padres para que él pudiera cumplir su sueño, y usó ese dinero para construir una nueva vida, sin mí. En ese momento, el sonido de un auto que se detenía llegó desde la calle. Esteban miró por la ventana. Es Ángela. La llamé y le dije que estabas en mi casa. Ángela entró en la casa como un huracán. Abrazó a su amiga y se volvió hacia Esteban. Ahí dentro pasa algo. Después de que Mariana se fue, Claudia montó todo un espectáculo, bailando sobre la mesa, anunciando a todos que ahora era la dueña del taller, que ella y Raúl se casarían en cuanto él se divorciara. Mariana se sentó con la cabeza gacha. Cada palabra golpeaba como una bofetada. ¿Y Raúl?, preguntó en voz baja. Él se lo permitía todo. Se reía con ella, aplaudía todas sus travesuras. Incluso se besaron justo en la mesa donde se suponía que iban a cortar la tarta. Ángela vaciló, dándose cuenta de que estaba hiriendo a su amiga. Pero Mariana tenía que saber la verdad. Tenía que darse cuenta de que no había vuelta atrás. He traído algunas cosas, vaciló Ángela. Entré en tu piso mientras estaban en el restaurante. Ya está. Ahí es donde Claudia empezó a mover sus cosas. Sacó unos cuantos vestidos, lencería, un neceser de cosméticos, lo esencial, de un bolso grande. Mariana miró estas cosas como si fueran algo ajeno, perteneciente a otra vida. Gracias, susurró. Eres una verdadera amiga. Ángela volvió a abrazarla. Tienes que descansar. Mañana será un nuevo día, y ya se nos ocurrirá algo. Cuando Ángela se fue, Esteban acompañó a Mariana escaleras arriba. En la puerta de la habitación de invitados se detuvo. Si necesitas algo, estoy en la habitación de al lado. Y siento decirte esto ahora, pero no mereces que te traten así. Te mereces algo mucho mejor. Mariana asintió, incapaz de pronunciar palabra. Cerró la puerta y se tumbó en la cama. Las estrellas centellaban al otro lado de la ventana, y la música seguía sonando a lo lejos, tal vez en el restaurante, donde Claudia celebraba su triunfo, o en algún otro lugar donde la gente disfrutaba de la velada. La mañana comenzó con el olor a café recién hecho. Mariana bajó a la cocina donde Esteban ya estaba preparando el desayuno. Sobre la mesa había platos de fruta, pan fresco y mermelada. Buenos días, sonrió él entregándole una taza de café. ¿Cómo dormiste? Mariana se sentó a la mesa, acunando la taza caliente entre las palmas de las manos. Los sucesos de la noche anterior parecían un mal sueño, pero la realidad persistía. Una cocina ajena, ropa ajena, una vida ajena. ¿Sabes? Esteban se sentó frente a mí. He estado pensando toda la noche en lo que pasó. La forma en que actuó tu marido es imperdonable. Había una rabia mal disimulada en su voz. Era la primera vez que Mariana lo veía así, normalmente tranquilo y sereno. Ahora apenas contenía la ira. Tengo un amigo, Mateo, continuó tras una pausa. Es dueño de un bar en el centro de la ciudad, y también tiene cuentas pendientes con tu marido. Mariana levantó la vista. ¿Qué tipo de cuenta?
Raúl le debía una gran suma de dinero. Se lo pidió prestado para comprar material de taller. Prometió devolverlo con intereses, pero luego empezó a evitar las reuniones, a no contestar al teléfono. Sonó el timbre. Esteban abrió. En el umbral estaba Ángela con una gran bolsa en las manos. «He traído más cosas», dijo ella, caminando hacia la cocina. «Y algunas noticias». Se sentaron a la mesa. Ángela se sirvió una taza de café y comenzó a narrar. Después de la fiesta de anoche, Raúl y Claudia fueron a la casa de campo de los padres de ella. Ella presumió ante todos de que iban a pasar allí un fin de semana romántico. Y el lunes van a tener algún gran evento en el taller. Una presentación de nuevos servicios para clientes VIP. Esteban miró a Mariana. «¿Sabías de ese evento?» «No», ella negó con la cabeza. «Dejó de compartir planes conmigo hace mucho tiempo». «A Mateo le interesará mucho enterarse», dijo Esteban pensativo. Estaba a punto de ir a los abogados por la deuda. En ese momento volvió a sonar el timbre. Un hombre corpulento de unos 40 años estaba en el umbral. Mateo García Urrutia, el dueño del bar. «Siento la visita tan temprano», le dijo a Esteban. «Pero cuando me contaste lo de ayer, no pude evitar venir». Volvieron a reunirse en la cocina. Mateo escuchó atentamente el relato de Mariana sin interrumpirla. Su rostro se volvió cada vez más sombrío. «Así que tiene dinero para casas de campo y presentaciones», apretó entre dientes. «Y no va a pagar su deuda». «¿Cuánto te debe?», preguntó Mariana. $20,000, más 3 meses de intereses. Ángela silbó. «Y todo este tiempo ha estado fingiendo que apenas llegaba a fin de mes». Mateo sacó su teléfono. «Tengo algunos amigos que también han sufrido sus maquinaciones. Uno prestó piezas, otro reparó el local a plazos. Prometió pagarles a todos en cuanto las cosas se pusieran en marcha. Y ahora el negocio ha repuntado», comentó Esteban con tristeza. «Solo que no tiene prisa por pagar sus deudas». Mariana escuchó la conversación y sintió que en su interior crecía una fría determinación. Raúl no solo la había traicionado a ella, había engañado a todos los que lo habían ayudado, a los que habían creído en él. «El lunes hay una presentación», dijo. «Estarán allí clientes importantes, banqueros, periodistas. Claudia se habrá encargado de ello». Mateo sonrió lentamente. «Un momento perfecto para recordarle sus deudas, ¿no cree?». Pasaron la hora siguiente discutiendo un plan de acción. Mateo telefoneó a sus amigos. Ángela compartió información sobre los preparativos de la presentación que había aprendido de amigos comunes. Esteban escuchaba en silencio, intercalando de vez en cuando breves comentarios. «Así que tenemos un trato», resumió Mateo. «El lunes, cuando empiece la presentación, nos presentaremos allí todos juntos, cada uno con sus documentos, recibos, contratos. Veremos cómo se escabulle Raúl delante de sus clientes VIP». Se levantó, preparándose para salir. «Tengo que prepararme. Nos vemos el lunes». Cuando Mateo se fue, Ángela se preparó también para ir a trabajar. «Tengo que pasarme por la granja para ver cómo están los invernaderos». ¿Vas a ir hoy?» Mariana negó con la cabeza. «Me tomaré un par de días libres. Necesito decidir qué hacer después». Esteban, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. «Quédate aquí todo el tiempo que necesites. No te molestarán en la habitación de invitados». Cuando Ángela se fue, quedaron los dos solos. Esteban se ocupaba de sus orquídeas mientras Mariana se sentaba en el jardín a observarlo trabajar. Sus movimientos eran precisos y seguros. Cada planta recibía exactamente la atención que necesitaba. «¿Cómo lo determinas?», preguntó. «¿Qué necesita cada flor?». «Experiencia», respondió él, rociando cuidadosamente las hojas con agua. «Y atención. Cada planta cuenta su propia historia, solo hay que saber escuchar». Había un significado especial en sus palabras, más allá de hablar de flores. Mariana sintió que un rubor inundaba sus mejillas. La tarde transcurrió en una extraña calma. Almorzaron juntos, hablaron de trabajo, de flores, del tiempo, de todo menos del próximo lunes. Pero ambos sentían que la tensión aumentaba con el paso de las horas. Por la tarde, Ángela llegó con noticias. «Han vuelto de la casa de campo. Claudia ya ha trasladado casi todas sus cosas a tu piso. También ha encargado muebles nuevos. Dice que los viejos son demasiado sencillos para ella». Mariana escuchaba en silencio. Cada palabra de su amiga reforzaba su determinación. El lunes todo debía haber terminado. Raúl pagaría por todo.
por la traición, por las mentiras, por la humillación. Aquella noche, cuando Ángela se hubo marchado y Esteban se había ido a su habitación, Mariana permaneció sentada en el jardín durante largo rato. Las estrellas centelleaban en el cielo oscuro. Las flores nocturnas llenaban el aire de una dulce fragancia. En algún lugar, en su piso de alquiler, Raúl y Claudia hacían planes para el futuro, sin saber que ese futuro podía derrumbarse en cualquier momento. El teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Todo está listo. El lunes va a hacer calor. Mariana sonrió. Por primera vez en días, fue una sonrisa de verdad. La venganza era un plato que se servía frío, y el lunes Raúl tendría su porción completa. El lunes llegó inesperadamente rápido. La presentación estaba programada para las 2 de la tarde, la mejor hora para este tipo de eventos. Mariana había visto a Esteban hablando por teléfono con Mateo por la mañana, repasando los detalles. Había una nota de acero en su voz habitualmente tranquila. El taller estaba reluciente. Raúl había hecho todo lo posible. Nuevos carteles adornaban la fachada, ramos de flores en la recepción, y camareros con camisa blanca colocaban copas de champán en mesas altas. Claudia supervisaba el proceso, gritando al personal y ajustando constantemente su perfecto maquillaje. Al comienzo del segundo, empezaron a llegar los invitados, propietarios de coches caros, banqueros con trajes caros. Raúl los saludó en la entrada, estrechándoles la mano y sonriendo. Llevaba un traje nuevo, obviamente comprado especialmente para esta ocasión. A las 2 en punto, Mateo aparcó su todoterreno negro enfrente del taller. En el coche, además de él, iban otros 4 hombres corpulentos, amigos suyos que también habían sufrido las maquinaciones de Raúl. Esteban detuvo su coche junto a ellos. Mariana se sentó a su lado, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. ¿Listos?, preguntó Mateo, bajándose del coche. Entraron todos juntos al taller. Raúl estaba dando un discurso de bienvenida, de pie en un pequeño estrado junto al nuevo equipo de diagnóstico. Claudia estaba a su lado, radiante con una sonrisa y un nuevo collar de diamantes. Y hoy abrimos una nueva página en la historia de nuestro taller, transmitió Raúl. Gracias al apoyo del banco y de Claudia Restrepo personalmente, podemos ofrecer a nuestros clientes... ¿Qué pasa con las deudas antiguas, Raúl?, preguntó Mateo en voz alta, dando un paso al frente. Se hizo el silencio en la sala. Todas las cabezas se volvieron hacia los entrantes. Raúl palideció al ver a Mateo y sus amigos. Esto es una fiesta privada, intentó interponer Claudia. Tenemos un evento privado. Eso está bien, Mateo sonrió. No estaremos fuera mucho tiempo. Solo quiero discutir algunos asuntos financieros con el dueño del taller. Sacó una pila de documentos de una carpeta. Aquí hay un recibo de $20,000, con 3 meses de retraso, y eso es justo lo que debo. Otro hombre, un proveedor de piezas, se adelantó. Yo también tengo los papeles, 35,000 por el equipo. Prometí pagarlo en un mes. Los invitados empezaron a cuchichear. Raúl intentó mantener la compostura. Señores, discutamos esto en otro momento. Ahora mismo tenemos una presentación importante. De ninguna manera, le interrumpió Mateo. Discutámoslo ahora, delante de testigos. Cuente a sus invitados cómo pidió prestado dinero a toda la ciudad, prometiendo montañas de oro, cómo evitabas las reuniones, no devolvías las llamadas. Claudia se puso pálida. Era evidente que ella no sabía nada de esas deudas. Raúl sabía mentir maravillosamente, no solo a su mujer, sino también a su amante. Uno de los banqueros levantó la mano. Disculpe, ¿pero de qué sumas estamos hablando? Una deuda total de unos $100,000, respondió Mateo. Y eso solo a los que están aquí ahora. Se levantó un murmullo en la sala. Los invitados empezaron a tambalearse hacia la salida. Los periodistas garabateaban en sus cuadernos. Los fotógrafos hacían clic con sus cámaras. Raúl se quedó agarrado al micrófono, sin saber qué hacer. Mateo y sus amigos se acercaron lentamente al estrado. Claudia fue la primera en darse cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir. Cogió su bolso y se dirigió rápidamente a la salida. Los tacones de sus caros zapatos resonaron en el suelo de baldosas. ¡Esperad!, gritó Raúl. Te lo explicaré todo. Tengo un plan de pago. No le dio tiempo a terminar. Mateo saltó y le agarró por el pecho. ¿Un plan de pago? ¿También tienes un plan para comprar una casa de campo? ¿Un plan para comprar muebles nuevos para tu amante? El primer golpe le dio a Raúl en la mandíbula. Voló de espaldas contra la pared, derribando un estante de champán por el camino.
Las copas tintinearon en el suelo, creando un extraño acompañamiento al inicio de la pelea. Los amigos de Mateo actuaron con coherencia y profesionalidad. Empujaron a los invitados restantes hacia la salida, bloqueando rápidamente las puertas. Raúl intentó resistirse, pero contra 5 hombres fuertes no tenía ninguna posibilidad. Esteban sujetó con fuerza la mano de Mariana, impidiéndole intervenir. Se quedó mirando cómo su marido recibía su merecido. Cada golpe era una venganza. Por la traición, por las mentiras, por la humillación. «Escucha bien, cabrón», siseó Mateo, sujetando a Raúl por el cuello. «Tienes una semana para empezar a pagar tus deudas. Si una sola persona no recibe su dinero, volveremos. Y entonces la conversación será diferente». Tiró a Raúl al suelo. «Y si vuelvo a verte acercarte a tu exmujer, quemaré tu maldito taller. ¿Entendido?» Raúl, escupiendo sangre, asintió en silencio. Tenía la cara hecha un asco, el traje caro roto y manchado. «Vamos», Mateo ordenó a sus hombres. Se acabó el espectáculo. Salieron del taller tan ordenadamente como habían entrado. Una multitud de curiosos ya se había reunido fuera. Noticias viaja rápido en una pequeña ciudad. Algunos hacían fotos con sus teléfonos, otros se limitaban a mirar boquiabiertos. Esteban ayudó a Mariana a subir al coche. Estaba sorprendentemente tranquila, como si lo ocurrido no le hubiera pasado a ella, sino a otra persona. «Vamos a casa», dijo en voz baja, arrancando el motor. Mateo se dirigió a su coche. «No te preocupes, Mariana, no se atreverá a molestarte de nuevo. Y el dinero, recuperará el dinero. Yo me encargo». Condujeron lentamente por la ciudad. Mariana miraba por la ventanilla las casas y los árboles que pasaban. En algún lugar de la ciudad quedaba su vida pasada, en un taller destrozado, entre fragmentos de vasos rotos y esperanzas frustradas. «¿Sabes?», dijo Esteban de repente, «a veces hay que destruir algo para construir algo nuevo. Como con las orquídeas, a veces hay que cortar todas las raíces viejas para que la planta pueda seguir viviendo». Mariana se volvió hacia él. En sus ojos vio algo que no había visto en mucho tiempo. Esperanza. Esperanza de una nueva vida, de un nuevo comienzo, de una nueva felicidad. El todoterreno de Mateo seguía lentamente a su coche. Había decidido acompañarlos a casa para asegurarse de que Raúl no hiciera ninguna estupidez. Pero ambos sabían que Raúl no se atrevería. Su tiempo había terminado, y ahora algo nuevo estaba comenzando. 6 meses pasaron volando como un día. La primavera se convertía lentamente en verano, llenando el aire con el aroma de los árboles y las hierbas en flor. El jardín de Esteban se había convertido en un paraíso. Las orquídeas florecían, compitiendo entre sí en belleza y elegancia. Mariana se sentó en un sillón de mimbre en el porche y observó cómo Esteban cuidaba de sus plantas favoritas. Sus movimientos eran tan precisos y seguros como lo habían sido 6 meses atrás, cuando ella llegó por primera vez a esta casa, solo que ahora también era su casa. Los últimos 6 meses lo habían cambiado todo. Después de aquel memorable día en el taller, Raúl había empezado realmente a saldar sus deudas. Mateo sabía cómo ser persuasivo. Claudia había desaparecido de la ciudad, llevándose consigo todo lo que se había llevado del taller. Se decía que había vuelto a la capital, donde no tardó en encontrar una nueva víctima entre los ricos hombres de negocios. Mariana siguió trabajando en la granja, pero ahora se encargaba de todo el invernadero. Su facilidad natural para manejar las plantas, multiplicada por los conocimientos que había adquirido de Esteban, la hacían indispensable. Ángela bromeaba a menudo, diciendo que Esteban y ella hacían la pareja perfecta, tanto en el trabajo como en la vida. «¿En qué estás pensando?». Esteban se sentó a su lado y le tendió una taza de té recién hecho. «En cómo han cambiado las cosas», respondió ella, aceptando la taza. «¿Recuerdas la noche que me encontraste en la plaza?». Él asintió, su rostro se volvió serio. «Es imposible de olvidar, eras como un pájaro herido». Mariana sonrió. «Y tú te convertiste en mi salvación, aunque en aquel momento no me di cuenta». Desde la calle se oyó el ruido de un coche. Ángela había llegado. A menudo se dejaba caer por las tardes, trayendo noticias y cotilleos de la ciudad. «No os lo vais a creer», exclamó subiendo a la veranda. «Raúl va a vender el taller. Dicen que ha encontrado un comprador de la capital». Mariana sorbió tranquilamente su té. «¿Y a dónde va?». «A México, creo. Quiere empezar de cero». Estuvieron sentadas en el porche hasta poco antes de la puesta de sol. Ángela contaba las últimas noticias, Esteban rellenaba el té y Mariana, de vez en cuando,
hacía un breve comentario. La cálida tarde primaveral los envolvió en su paz, y los lejanos sonidos de la ciudad sirvieron de acogedor telón de fondo a la conversación. «¿Sabes?», dijo Ángela antes de marcharse, «mirándote, empiezo a creer en el destino. A veces hay que atravesar el infierno para encontrar el paraíso». Cuando ella se marchó, Mariana y Esteban permanecieron sentados en la veranda. El crepúsculo se espesaba, y los farolillos del jardín estaban encendidos, creando una atmósfera mágica. A lo lejos se oía música. Probablemente en la casa vecina estaban celebrando algo. «¿Recuerdas cuando me enseñaste a cuidar las orquídeas?», preguntó Mariana, mirando el floreciente jardín. «Claro que sí», sonrió él. «Has demostrado ser una alumna capaz. Dijiste que cada planta cuenta su propia historia. En ese momento no supe muy bien a qué te referías». Esteban le cogió la mano. «¿Lo entiendes ahora?». «Sí, es como las personas. Cada una tiene su propia historia, sus heridas, sus triunfos. Solo hay que saber escuchar y comprender». La atrajo hacia sí, rodeándole los hombros con el brazo. Olía a tierra y a flores, un olor que para ella se había convertido en símbolo de hogar y seguridad. Se abrió una ventana en la casa de enfrente y se oyó el sonido de un piano. Alguien tocaba una vieja melodía, suave y un poco triste. Mariana cerró los ojos, saboreando el momento. «¿Sabes?», dijo Esteban en voz baja, «a menudo pienso en el día en que nos vimos por primera vez en la granja. Ya entonces sentí algo especial». «¿En serio?». «Sí. Había una especie de pureza en ti, sinceridad. Pero pude ver que eras infeliz, aunque tratas de no demostrarlo». Mariana se volvió hacia él. «¿Y ahora? ¿Qué ves ahora?». «Ahora veo a una mujer que ha pasado por el dolor y la traición, pero que no se ha roto, que encontró la fuerza para volver a empezar, que ha aprendido a confiar y a amar de nuevo». Los grillos cantaban en el jardín, sus gorjeos se fundían con la música lejana para crear una melodía especial para la noche. Pequeñas linternas se reflejaban en las gotas de rocío de las hojas de las orquídeas, convirtiendo el jardín en un lugar de cuento de hadas. «A veces pienso», dijo Mariana lentamente, «que debería darle las gracias a Raúl. Si no hubiera sido por su traición, nunca habría encontrado la verdadera felicidad». Esteban negó con la cabeza. «No, cariño, la habrías encontrado igual. Quizá de otra manera, pero la habrías encontrado. Las almas como la tuya no pueden vivir mucho tiempo en una mentira». Se callaron, saboreando el silencio y la cercanía del otro. En algún lugar de la ciudad, la vida seguía su curso. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, a hacer planes, a enamorarse, a separarse. Pero aquí, en este jardín, entre las orquídeas en flor, el tiempo parecía haberse detenido. Hace 6 meses, Mariana pensaba que su mundo se había derrumbado, que no tenía sentido seguir adelante. Ahora estaba sentada en los brazos del hombre que le había enseñado a creer de nuevo en el amor, que le había demostrado que los verdaderos sentimientos no requerían grandes gestos ni promesas vacías. La noche caía lentamente sobre la ciudad. Las primeras estrellas se iluminaban en el cielo oscuro. Una ligera brisa mecía las ramas de los árboles. Mariana y Esteban estaban sentados en el porche, cogidos de la mano y contemplando su floreciente jardín. No necesitaban palabras, habían aprendido a entenderse sin ellas, como se entienden las personas que han encontrado el amor verdadero.